Buenas noches a todos, un placer tenerlos acá nuevamente en la tecnología. Muchachos, en el día de hoy se termina la fase de diseño y ya en el día de mañana comenzamos pues oficialmente la fase de desarrollo. Entonces, mañana yo les voy a mandar a través del correo electrónico, a través del anuncio, les voy a mandar el cronograma de actividades de la fase de desarrollo, la lista de las personas que van mejor en la tecnología, que han entregado pues todas las evidencias de la fase de diseño o al menos pues que les queden poquitas pues por entregar, pues los planteamientos para la nueva fase. La base de desarrollo, como les había dicho, es ya la construcción del sistema de información y empezamos con lo relacionado con la base de datos, ¿cierto? La base de datos. Entonces, en la semana pasada nosotros habíamos iniciado un ejercicio que pues les voy a mostrar aquí por pantalla, mostrarles pues de qué se trataba el ejercicio, pues repasemos pues de qué era que se trataba. Espera un momentico, yo les comparto por aquí la pantalla. Como les digo, la idea entonces es que ya mañana empecemos con esta fase ya oficialmente, pero ya desde la semana pasada hemos estado observando, mirando, pues como dando lucecitas de cómo crear la base de datos. Lo que sí les pido es que por favor ustedes envíen las evidencias, ¿cierto? Las evidencias de la base de diseño, las envíen pues ojalá pues para mañana o en el transcurso de la semana para que queden listos en la fase de diseño y podamos iniciar la fase de desarrollo ya con todo lo de la fase de diseño ya construido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea con esto que vamos a ver en el día de hoy? Con el proyecto formativo que ustedes están desarrollando, una de las últimas evidencias era el prototipo y el prototipo constaba de la creación del modelo de entidad-relación eh, del proyecto que ustedes estaban desarrollando. Algunos me lo mandaron, pues a todos los que me lo mandaron, algunos les puse algunas recomendaciones, ¿cierto? Y no les dije que me lo volvieran a reenviar, sino que en una próxima evidencia, pues los corrigieran. Entonces, ya ustedes hicieron el prototipo, hicieron el modelo relacional, pero entonces hay algunas correcciones que hay que hacer y esas correcciones es para que las hagan, porque la idea es que ustedes ya creen la base de datos ya aquí pues en MySQL o en algún otro manejador de base de datos, de pronto alguien, pues en algún otro manejador de base de datos más adelante, si Dios lo permite, vamos a ver también SQL Server, que es otro manejador de base de datos, está también Oracle, está también Postgre, o sea, hay muchos manejadores de base de datos que nos permiten crear bases de datos y crear pues como todos los objetos en la base de datos para, para poder crear las tablas, crear las relaciones, crear todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes creen esa base de datos para el proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces, ustedes ya tienen aquí el modelo relacional, ¿cierto? Primero tenían el modelo entidad-relación, luego ya tenían el modelo relacional y con base en este modelo relacional, entonces ya empezar a crear las tablas, pero crear las tablas no en forma, pues, así pues en forma gráfica, sino la idea es que ustedes lo hagan a través de código, ¿cierto? Entonces, mirar cómo creamos primero las tablas, cuáles tablas crear primero, cuáles crear después. Entonces, la semana pasada estábamos como haciendo un repasito de eso. Bueno, exacto. Entonces, la semana pasada, como les digo, estábamos haciendo un repasito de eso, de estas tablas. Entonces, la tabla estudiante, la tabla profesor, estudiante por curso y curso. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera tabla que creamos? ¿Alguien recuerda cuál era la primera tabla que... Buenas noches, Flor, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Entonces, si ustedes recuerdan, la primera tabla que creamos es la tabla de curso, ¿cierto? Y después creamos la tabla profesor.
¿Por qué creamos primero esta tabla y después esta? Porque habíamos podido crear primero la de profesor y luego la de curso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creamos primero la de curso y después la de profesor? Y no al contrario. Por los datos que hay que poner, sí. Sí, Flor, tienes toda la razón. Eh, Danos un ejemplo. Pues, por ejemplo, porque especifica como un poquito más. Porque está bien eso que dijiste. Es por los datos que hay que poner, exacto. Exacto. Sí. Sí, Flor. Espérate, yo veo este micrófono, es que lo siento como tan pasito. ¿Será que es que lo tengo aquí? Ah, sí. Ahora sí, Flor, qué pena, es que no te escuchaba bien, era porque yo misma no tenía eso. Tienes toda la razón. El código del profesor aquí, ¿cierto? Dime, dime. Sí, Flor. Flor, ibas muy bien. Sí, todos me escuchan. No, no me están escuchando bien. Yo la escucho perfecto, profe. Ah, Flor, entonces de pronto, ¿por qué no sales y vuelves a entrar a ver? De pronto, a ver qué es lo que está pasando. Sale y vuelve a entrar a ver. Bueno, dale. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Efectivamente, tenemos aquí la tabla de curso, la tabla de profesor. Entonces, primero, como decía Flor, primero tenemos que crear, primero tenemos que crear la tabla, yo me equivoqué ahorita, primero tenemos que crear la tabla de profesor y luego la de curso. ¿Por qué? Porque primero hay que crear todas las tablas que tengan cardinalidad 1 y luego las que tengan cardinalidad muchos, ¿cierto? Porque aquí esta tabla de curso tiene una clave, tiene una, una clave foránea que es el código del profesor, ¿cierto? Que hace referencia a la clave principal que tenemos acá. Entonces recordemos que en la clase pasada nosotros habíamos hecho hasta cierta parte, vamos como a repasar un poquito lo que habíamos hecho. Entonces tenemos acá que podíamos crear aquí la base de datos de curso, teníamos acá la tabla de profesor. La tabla de profesor, ustedes observan que, como bien lo dijimos, había que crear primero la tabla de profesor porque es la que tiene cardinalidad 1, ¿cierto? Es la que tiene cardinalidad 1. Entonces aquí tenemos el código del profesor, el documento del profesor, el nombre, el apellido, la categoría, el salario. Y aquí definimos que el código del profesor eh, era la clave primaria, ¿cierto? Bueno, y luego creamos, esta inserción todavía no la habíamos hecho, luego creamos la tabla curso. Y la tabla curso entonces tiene el código del curso, que es un auto-increment, el nombre del curso, las horas, el valor, el código del profesor. Miren que aquí yo estoy creando ese código del profesor que me va a permitir saber este curso cuál es el profesor que lo crea, que lo dicta, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos clave foránea, ¿cierto? Porque nosotros estamos diciendo, si nosotros lo vemos aquí a través del diagrama, nosotros estamos diciendo que un profesor puede dictar muchos cursos. O sea, este profesor tiene cardinalidad 1 y curso tiene cardinalidad muchos, ¿cierto? Entonces, por eso colocamos la clave primaria de la tabla que tiene cardinalidad 1, o sea, de profesor, y la copiamos en curso, que es la que tiene cardinalidad muchos. Y esta se va a llamar una clave foránea, ¿cierto? Esta de curso. Entonces, por eso la colocamos, al crear las tablas, entonces creamos la de profesor normal con todos los campos que vemos aquí, el código, el documento, el nombre, el apellido, la categoría, el salario. Esta es la que tiene clave primaria. Y luego creamos la tabla de curso con el código, nombre, horas, valor curso y código del profesor. Esta, recordemos
que es la clave foránea para yo saber en este curso cuál es el profesor que la dicta, ¿cierto? Porque tiene una relación de uno a muchos. Pero también yo coloco una restricción. Recuerden que las tablas tienen restricciones, ¿cierto? Una restricción, por ejemplo, es que el código del curso es clave primaria. Otra restricción es el código del profesor tiene clave foránea. ¿Alguien más está entrando? Ah, no. Tiene clave foránea. Entonces, aquí eso es lo que estamos haciendo en este punto. A ver, esto está así, aquí está. Aquí eso es lo que nosotros estamos aquí observando. Aquí tenemos el código, el nombre, las horas, valor curso, código del profesor. La clave primaria hemos dicho que es el código del curso y el foreign key decimos que es el código del profesor, ¿cierto? Y decimos que estamos haciendo referencia a la tabla profesor a través de su clave primaria, que es el código del profesor, ¿cierto? Entonces ahí, hasta ese punto, hemos creado dos tablas, la tabla curso y la tabla profesor, ¿cierto? Entonces eso es lo que hemos creado hasta ahora. Ahora, nosotros no hemos insertado registros, o sea, una cosa es crear las tablas y otra cosa es, que es lo que llamamos el DDL, y otra cosa es insertar registros, que ya es lo que llamamos Data Manipulation Language, que es, eh, mm, ya manipular los datos. Entonces tenemos dos tablas y nosotros, recuerden que hay una instrucción SQL. Si ustedes vieron pues los documentos que les dejé, recuerden que hay una instrucción select asterisco from curso que nos indica si hay tablas o no en esta base de datos. Aquí tenemos la tabla curso. Vamos a decir que le damos clic acá para poder decir pues que aquí nosotros lo vamos, es en esta base de datos la que estamos usando. Seleccionamos la instrucción y aquí verificamos si tenemos datos en la tabla curso. Ah, sí la tenemos. O sea que sí insertamos los registros. Ustedes recuerdan que sí los insertamos. Recuerdan que habíamos insertado esos registros. Sí, José Enrique, que siempre está por acá. Ok, no, buenas noches. Yo el lunes Ah, tú pasado no no pude. viniste aquí a la clase pasada. Ah, bueno, entonces si quieren volvemos a iniciar desde el principio. Las demás tampoco. Ninguno de No, esos. profe, por eso no te respondí. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a crear acá. Empecemos entonces desde el principio. Vamos a crear entonces nuevamente la base de datos. Vamos a decirle entonces que es en curso. Aquí borremos entonces esta base de datos. La podemos borrar pues por acá. Listo, y vamos a crear esta instrucción es para crear la base de datos de curso y aquí es para crearla. Y aquí es para decirle que vamos a usar esa base de datos, ¿cierto? Voy aquí a darle deshacer. Entonces aquí vamos a decirle drop, create y vamos a decirle que vamos a usarla. Listo, entonces aquí le vamos a dar actualizar y esta es la base de datos pues que vamos a usar, ¿cierto? Yo le digo aquí use, por ejemplo, estamos en esta. Y yo le digo aquí esta instrucción, él inmediatamente esto me lo pone, pues me lo resalta diciendo que esta es la base de datos que vamos a usar, o sea que todas estas instrucciones se van a ejecutar en esta base de datos de curso. Entonces, inicialmente vamos a crear la base de datos de profesor, vamos a hacerlo paso a paso. Creamos la base de datos de profesor. Esta base de datos yo se la había mandado a través del correo electrónico, a través del anuncio, desde la semana pasada, ¿cierto? Entonces todo lo deben de tener, ¿cierto? Entonces aquí está la tabla profesor. Todos lo tienen. Todos tienen esta basecita de datos. Sí, profe, ya la tengo.
Todo lo deben de tener. Entonces vamos a crear esta tabla de profesor, pues porque no lo habíamos creado. Lo ejecutamos y aquí pues él me va creando cada una de las tablas. Está aquí, por ejemplo, la tabla profesor. Entonces ya me la creó con sus campos, con sus columnas, el código del profesor, el documento, el nombre, el apellido, la categoría, el salario. Y me colocó, pues él internamente me coloca que la clave primaria es el código del profesor, ¿cierto? O sea, la clave o es la tabla o el campo. Mire que cuando yo le doy Alter Table acá, yo le doy aquí Alter Table, él inmediatamente me muestra toda la tablita, ¿cierto? Entonces me muestra, por ejemplo, que esta es de tipo entero, porque así fue como yo la definí en la basecita de datos, ¿cierto? Yo la definí, esta de tipo entero, esta de tipo varchar. Este varchar acá, ustedes, alguien de pronto sabe este 30 qué significa. Cadena de caracteres. Sí, es una cadena de caracteres, o sea que es de 30 caracteres. Esta es de tipo entero y el salario que es de tipo doble. Este PK, ¿alguien recuerda qué es este PK? ¿Qué significa? Primary key. Es el primary key, exacto. El código del profesor es la clave primaria que lo identifica en forma única. Y NN, No null. no nulo, o sea que ninguno de estos campos puede quedar vacío, ¿cierto? Entonces, eso es en esencia pues lo que hemos colocado como restricciones en esta tabla, que esta es la clave primaria y que este es un no null. Y este ahí Autoincremento. autoincrementa. Entonces, todas estas instrucciones las hemos colocado en las hemos colocado cuando hemos creado la basecita de datos. Permíteme que esta es la base de datos. La hemos colocado que la base de datos es un autoincrement, hemos colocado que los campitos son de tipo non-null, ¿cierto? Que no permitan que estén vacíos y que la clave primaria es el código del profesor, ¿cierto? Entonces, todo esto, o sea, aquí se observa en forma gráfica es porque yo ya lo he hecho a través del código, ¿cierto? A través del código hemos definido todas estas restricciones. Ahora, si nosotros vamos a crear la otra tabla, aquí ya se creó la tabla profesor. Aquí podemos insertar los datos de la tabla profesor. Miren, este tiene un inserinto, entonces todo esto es DDL, o sea, todo lo que es, aquí lo que nosotros estamos haciendo era crear la tabla profesor. Eso es DDL, o sea, Data Definition Language, y es para crear las tablas, ¿cierto? Esto me permite a mí crear las tablas. Esto, muchachos, recuerden dónde lo tienen que buscar. Recuerden que yo les había, les había dado a través de la semana pasada, les había dado pues como de dónde era que tenían ustedes que estudiar todos estos temas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. Toda la documentación que debemos tener, esperen un momentico, si quieren la podemos mirar por acá. Yo les había dado a ustedes un link para que ustedes pudieran observar. Vamos a mirarlo acá por aquí por la plataforma. Para que ustedes
Aquí está el link que yo les había dado, muchachos. Entonces, de aquí están estos documentos que la idea es que ustedes los estudien, ¿cierto? Consultas sencillas, luego las consultas más avanzadas y este es el ejercicio que estamos nosotros llevando paso a paso. Entonces la idea es que ustedes estudien esto, que lo lean, que sepan de qué se trata en el lenguaje de definición de datos DDL, la creación de la base de datos, ¿cierto? Las modificaciones a las tablas, la inserción. Entonces, no es, esto que estoy diciendo no es que pues lo esté sacando así, sino que ustedes tienen esta documentación para que ustedes lo lean, ¿cierto? Creación de la base de datos, creación de las tablas, modificación de las tablas, eliminación de tablas y luego lenguaje de manipulación de datos DML. Entonces, cuando yo estoy diciendo DDL, estoy hablando es cuando estoy creando las tablas, las bases de datos, la modificación de las tablas, la eliminación de las tablas, ¿cierto? Entonces, todo eso ustedes lo pueden observar por acá. Hay un DDL que es el lenguaje de definición de datos, no es una cosa pues de otro mundo, simplemente son sentencias SQL para poder crear las tablas y crear la base de datos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nos explican para qué se usa este use, nombre de la base de datos, que es para poder utilizar la base de datos, cómo podemos nosotros crear las tablas con las restricciones. Aquí nos explican lo que es el non-null, el primary key, ¿cierto? Y hay aquí otras instrucciones, el foreign key, que define lo que es la clave foránea. Ahorita pues lo vamos a ver, que también lo habíamos visto ya la semana pasada. Aquí nos muestran cómo el paso a paso que es este create table, ¿cierto? Y aquí nos muestra cómo hacerlo pues en la base de datos. Entonces eso mismo es lo que estamos haciendo acá, pero ya con este ejemplo al que nos estamos refiriendo. Este insert, este insert es porque nosotros pues ya hemos creado esa base, esa tabla de profesor, entonces ahora vamos a insertar, vamos a insertar elementos en la tabla profesor y ahí para eso vamos a usar el DML. Entonces en el DML hay 4 elementos que tenemos que podemos usar, que es el insert, en la day, el delete y el select. Pero esto es después de que ya están creadas las tablas. Como ya está creada la primera tabla, por ejemplo, aquí nosotros, sí. ¿Quién está hablando? Nairo. Perdón, Helio. Bueno. Entonces acá, el insert cuando se hace, cuando yo ya he creado al menos una tabla. Entonces yo aquí coloco el insert into, el nombre de la tabla, el nombre de las columnas y los valores que se van a insertar, ¿cierto? Entonces aquí nos muestran ejemplos de cómo insertar datos, por ejemplo, en la tabla en médico, colocan los campos y luego en el values se colocan los valores que yo quiero ingresar a la tabla. Entonces lo mismo estamos haciendo acá. Nosotros tenemos ya aquí la tabla profesor y nosotros podemos utilizar una instrucción SQL que se llama select asterisco from profesor. Entonces él me lo va a mirar en la base de datos curso. Si yo lo selecciono y le doy acá, él me va a decir que no tiene nada porque pues solamente se creó la tabla. Pero si yo quiero insertar un elemento en esa tabla, pues yo tengo, bueno, o sea, un profesor, ¿cierto? Miren que aquí yo tengo el código profesor, documento, nombre, apellido, categoría y salario, no tiene nada. Pero si yo quiero ingresar un profesor, entonces yo tengo que utilizar estas instrucciones SQL insert, ¿cierto? Entonces, ¿qué contiene? Contiene la palabra clave insert. Todo lo que ustedes ven aquí en azul son palabras reservadas, ¿cierto? Palabras reservadas de SQL. SQL es el lenguaje de programación que se usa para poder manipular las bases de datos, ¿cierto? Entonces, aquí está el nombre de la tabla que yo acabé de crear. Aquí entre paréntesis los campos de esa tabla, o sea, todos estos que yo creé. Entonces aquí tenemos, observamos el documento del profesor, el nombre del profesor, el apellido del profesor, la categoría y el salario del profesor, o sea, todos estos elementos. Miren que son los mismos que yo aquí inserté, ¿cierto? Recuerden que este ejemplo está en ese link que les acabo de mostrar, ¿cierto? Está completico.
para que ustedes lo vayan haciendo ahí en el computador, ¿cierto? O miran acá y luego lo hacen como ustedes pues quieran, ¿cierto? Entonces aquí está el insert, into profesor, aquí están los campos, miren que aquí aparece el documento del profesor, aparece el nombre, el apellido, la categoría, el salario, ¿cierto? Y aquí luego aparece la instrucción values. Mire que esta es una palabra reservada porque está en azul. Luego que nos aparece los campos perdón, los datos que yo quiero insertar. Entonces, tiene que estar en el mismo orden en que se colocaron los campos, ¿cierto? Entonces, si primero se colocó el código del documento del profesor, luego el nombre, el apellido, la categoría y el salario, yo tengo que colocarlos aquí, pues en el mismo orden, ¿cierto? O sea, que este es el documento, el nombre, el apellido, la categoría, que es un valor numérico, y el salario de ese profesor, ¿cierto? Se coloca todo en el mismo orden para poder entonces ejecutar ese insert en la tabla de profesor, ¿cierto? Entonces ya miren que aquí lo que estamos insertando son datos. O sea que esta es una instrucción de ML, Data Manipulation Language. No es que sea una cosa pues así del otro mundo, simplemente es para que ustedes identifiquen cuándo estamos utilizando DML y cuándo estamos utilizando DDL. DDL es para crear es para definir la estructura como tal, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí crear el profesor, crear el curso, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros fuéramos a ejecutar solamente esta instruccióncita de insert, tenemos aquí este insert. Ay, si los coloco todos, él me ejecuta todos, pero yo voy a ejecutar, por ejemplo, esta solamente. Miremos a ver qué me sale acá. Él aquí, sí me lo ejecutaría yo. Vamos a mirar, vamos a ejecutar esta instrucción C, a ver qué me sale. Bueno, sí, aquí ya me lo insertó, ¿cierto? El profesor 1 con documento tal, nombre tal, apellido, categoría y salario, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? A la inserción de los datos. Miren que él aparece aquí desde el documento del profesor. Él no inserta el código del profesor, ¿cierto? Sino que él inserta el documento del profesor, que es el 23, 50, 27, 20, ¿cierto? El nombre, el apellido, la categoría y el salario del profesor. ¿Por qué será que este no me lo coloca? ¿Alguien sabe? ¿Por qué es este código del profesor de dónde salió? Mire que aquí no lo insertamos por ningún lado. Por el incremento que tiramos arriba de la clave primary key, profe. Exacto, porque aquí nosotros lo tenemos como un autoincremento, o sea que él me lo ejecuta, me lo genera en forma automática, ¿cierto? Entonces me genera el 1, luego para el siguiente el 2, y esta es la clave primaria. Siempre la clave primaria de las tablas es muy bueno colocar que sea un autoincrement porque es un valor pequeño, diferente, por ejemplo, al código del profesor que es único, pero que es un valor muy grande. Entonces, al ser un valor muy grande, las consultas pueden ser muy lentas, ¿cierto? Y también el espacio del disco puede también verse afectado porque este código del profesor luego lo vamos a copiar en la tabla de curso, ¿cierto? Porque es una clave foránea. Recordemos cómo tenemos nosotros el modelito. Nosotros tenemos aquí la tabla profesor y hacer una relación de uno a muchos. Entonces recordemos que la clave principal de acá se copia en la que tiene cardinalidad muchos. Miren que aquí aparece código profesor. O sea, copia de este se copia acá. Miren que tienen que ser del mismo tipo. Y es una clave foránea. Entonces, miren que él aquí en la parte de abajo aparece lo que se llaman unos índices. Los índices son los que nos permiten las búsquedas. Siempre la clave primaria va a ser un índice, ¿cierto? El primary key, que en este caso el primary key es el código del curso. Y la clave foránea también va a ser un índice.
¿cierto? Porque la clave foránea nos va a permitir hacer búsquedas para yo saber, por ejemplo, tal curso a qué profesor pertenece, ¿cierto? Entonces hay que hacer búsquedas pues por ese medio. Entonces, bueno, entonces aquí en este punto nosotros podemos observar que ya podemos insertar ese profesor y que podemos insertar los otros. Entonces vamos a insertar estos también. Ya lo habíamos insertado también la semana pasada. Aquí ya se insertaron. Aquí nos debe aparecer pues que ya se hizo la inserción o si no nos aparece, mire que aparece en verde o si no nos aparecería pues en rojito, indicando que hay un error, ¿cierto? Como aquí ya lo hicimos, entonces para poder verificar que nos lo hizo bien, vamos a hacer que nos hizo bien, nos creó bien la tabla profesor y nos creó bien los campos, entonces vamos a hacer un select a la tabla profesor para poder verificar la tabla, qué es lo que contiene. Aquí nosotros observamos que ya contiene todos los datos del profesor, ¿cierto? Los contiene desde el 1 hasta el 5. Todos los profesores están ahí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la tabla curso. Aquí tenemos entonces, voy a borrar este. Recuerden que el Select nos permite pues mostrar la información que tenemos en las tablas. Vamos a crear una tabla curso. Miren que aquí solamente me aparece esta tabla, la tabla profesor. Y vamos a crear la tabla curso. Ustedes observan entonces, ahorita habíamos dicho, tiene un autoincrement con el código del curso de tipo entero. Tiene que ser, bueno, de tipo entero tiene el nombre, es un non-null, las horas, el valor del curso, el código del profesor, este es una clave foránea. Tenemos el código del profesor, lo hemos colocado, es una restricción que tiene la tabla. Hemos dicho que es de tipo primary key, o sea que es una clave primaria, y le estamos diciendo que este código del profesor va a ser una clave foránea y que estamos haciendo referencia a la tabla profesor a través de su clave primaria, que es el código del profesor. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos haciendo la relación entre las dos tablas, entre la tabla curso y la tabla profesor, que ya hemos dicho que tienen una relación de uno a muchos, donde la clave primaria, código de profesor, se copió en la tabla curso convirtiéndose en clave foránea, ¿cierto? Pero entonces yo en el código tengo que decir que esta es una clave foránea y la forma de decirlo es así, es entre paréntesis colocar el nombre de la clave foránea y decir que a través de este campito yo me voy a relacionar, por eso dice aquí reference, con la tabla profesor, o sea, con la otra tabla, a través de su clave foránea, porque siempre la clave, perdón, a través de su clave primaria, porque siempre el foreign key de una tabla siempre tiene que relacionarse con la clave primaria de la otra tabla, ¿cierto? O si no, no puede haber relación. Entonces, esta es la clave foránea y me tengo que relacionar con la tabla profesor a través de su clave primaria. Este capítulo aquí tiene que ser una clave primaria en la tabla profesor, ¿cierto? Esa es la forma de relacionarse, ¿cierto? Entonces, si no, nos sacaría pues un error porque tiene que ser con la clave primaria de esa tabla y los dos tienen que ser del mismo tipo. Entonces, miren, por ejemplo, que acá la tabla curso aquí, el código del profesor es de tipo entero y el código del profesor en la tabla profesor tiene que ser también de tipo entero, ¿cierto? Este es un autoincremento. Entonces tiene que ser de tipo entero. Entonces por eso es que nos dejaría crear estas dos tablas. Y recuerden siempre que siempre se debe crear primero la tabla que tiene cardinalidad 1, en este caso es la tabla profesor, y luego la que tiene cardinalidad muchos, que es la tabla curso. ¿Por qué? Porque en la tabla curso, o sea, en la que tiene cardinalidad muchos, es donde yo tengo que crear la clave foránea. Y para yo poder crear esta clave foránea, tiene que existir esta tabla de profesor, porque mire que yo estoy haciendo referencia a esa tabla, ¿cierto? La tabla profesor, o sea, la que tiene cardinalidad 1. Y lo estoy haciendo referencia, recordemos, con la clave principal de esa tabla.
Entonces aquí yo ejecuto esta instrucción. Miren que me la va a ejecutar en la base de datos de curso. Yo la ejecuto y vamos a ver el que me hizo, ¿cierto? Miren que él me dijo, usted creó una tabla cursos, lo hizo bien porque aquí está el, pues aquí aparece en verdecito. Esto es muy similar a como se hace en otra base, en manejador de base de datos que se llama SQL Server. Es muy parecido a la interfase de usuario. Entonces, acá me lo creo ya existe. Si yo le hago aquí una actualización, entonces ya él me muestra ahí las dos tablitas, la tabla curso y la tabla profesor, ¿cierto? Ya ahí pues ya están pues creadas. Si yo le doy aquí cele asterisco from curso, entonces él me muestra el curso y me muestra que no tiene cursos asociados, o sea que está bien ya la estructura, pero que no se ha asociado ningún curso, ¿cierto? Aquí entonces yo voy a insertar el primer curso acá. Entonces miren que aquí estamos utilizando esta instrucción insert into curso. Recordemos que ustedes estas instrucciones la pueden observar en este documento, ¿cierto? Miren que aquí nos muestran cuál es la sintaxis para el insert. Insert into, el nombre de la tabla, el nombre de las columnas y luego values, la palabra values que es una palabra reservada y luego los valores que nosotros vamos a insertar, ¿cierto? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a insertar estos dos primeritos. Vamos a mirar qué nos hizo. Mire que él aquí me dice que lo insertó bien. Entonces yo le voy a decir a él, pues en alguna parte de acá, pues aunque aquí lo tengo, aquí lo tengo pues aquí en esta parte, pero entonces voy a decirle, bueno, muéstreme qué fue lo que insertó. Entonces aquí me muestra que me insertó estos dos cursos, el curso 1 de Java y aquí me está diciendo cuál es el código del profesor que va a dar ese curso de Java. Él me lo dice que va a ser el código 1 y este también va a ser el código 1. ¿Cierto? Ese código existe en la tabla profesor. Vamos a mirar. Nosotros habíamos insertado ahora un profesor, ¿cierto? Vamos a mirar. Vamos a darle un cel asterisco from profesor. Y sí, efectivamente aquí tenemos al profesor número 1, ¿cierto? Entonces, pues por eso ve que la inserción se pudo dar, ¿cierto? Que tenemos al profesor número 1. Ahora, si nosotros aquí hacemos otro insert, vamos a crear acá insert into curso, vamos a decirle nom curso, horas, cur, valor, cur, code, profesor. Bueno, esto tiene un nombre larguito. Esta es la clave foránea. Recordemos que esta es la clave foránea. Le decimos values y vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a explicar SQL, ¿cierto? Que esa va a ser el nombre porque esto corresponde a este. O sea, este primerito de acá corresponde al nombre del curso. Luego le damos coma y le decimos, bueno, entonces ahora vamos a colocar las horas, ¿cierto? Miren que está separado por coma. Entonces yo le voy a decir aquí que las horas van a ser 50. El valor del curso es el tercer elemento. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, pues no sé, el valor del curso. Entonces vamos a decirle que vale 30.000, no sé. Y luego vamos a colocar el código del profesor. Entonces vamos a colocar aquí que es el profesor, vamos a colocar el profesor 6, que tiene código 6, y vamos a darle punto y coma. Vamos a insertar esta instrucción. Miremos que lo haya colocado bien. Primero es el nombre, luego es las horas del curso, el valor y luego el código del profesor. Entonces vamos a ejecutarlo para que nos inserte ese curso.
Miremos pues que no nos saque ningún error de compilación. Bueno, aquí nos sale un error. ¿Qué podrá ser? ¿Alguien me puede ayudar? Muchachos, verifiquemos a ver cómo está la sintaxis. Alguien que me ayude. ¿Qué podrá ser? Me sale aquí este error. Yo lo veo como bien. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Lo veo como bien. ¿Ustedes qué dicen? Muchachos, ¿qué? Seis. ¿Ustedes lo ven bien? El Profe, nombre, ¿por qué 6? ¿Cómo? el nombre de la tabla está en minúscula y usted lo colocó en mayúscula la primera letra, profe. Ah, no, 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 el nombre de la tabla, mira que es en mayúscula. No, y eso no, sí, es en mayúscula, mira que sí. Porque por lo demás no sé, no veo que más está mal, profe. ¿Qué nos dice Flor? Flor. Profe, tengo una pregunta, ¿por qué 6? Ah, el código del profesor 6. Miremos los profesores. Profe, no es por el values, porque está separado los paréntesis. ¿Está separado los paréntesis? Sí, hay un espacio entre values y ya los paréntesis. Ah, no. No, pero no. No, esa parte, pues no hay como... Porque yo todo lo doy. Miremos aquí en profesor, como nos dice... bueno, aquí ya está aquí lo de profesor Flor. Flor, Flor, tú me habías dicho algo del que por qué 6. Señora, ¿que por qué 6? Sí. ¿Y entonces qué dices tú? Flor. Flor, está bien lo que estás diciendo. Profe, es que no entiendo por qué 6 si solo veo hasta 5. Efectivamente. El 6 no existe. No hay un profesor que tenga código 6, ¿cierto? Entonces él no me lo deja insertar. Él me dice, no puede insertar o actualizar un archivo porque hay una restricción de foreign key, ¿cierto? Entonces falla. Es decir, yo no puedo insertar, así como dice Flor, yo no puedo insertar un curso con un profesor que no existe. No tenemos ningún profesor que tenga código 6, ¿cierto? Entonces él me dice, no, es que no, ¿cómo así? Si el profesor no existe, ¿usted cómo lo va a insertar? Viendo que hay una restricción, hay un foreign key, o sea, hay una relación. Hay una relación entre profesor y curso a través del código profesor, ¿cierto? Este código, para yo poder insertar un curso acá, este código de profesor tiene que existir en la tabla profesor. Eso es lo que se llama integridad referencial, porque no es lógico que yo vaya a insertar un curso si no existe un profesor, recuerden que esta es la clave foránea, existente, o sea, existente en el listadito de profesores. Entonces, por eso él no me lo deja hacer. Ahora, si yo coloco aquí, por ejemplo, 5, vamos a mirar, ya si no es porque es un error de... Ya él me dice, me lo insertó, ¿cierto? Ya ahí sí me insertó el curso, porque el 5 sí existe. Entonces, aquí en este punto vamos a decirle un cele asterisco prom curso. Aquí entonces ya él me insertó los dos anteriores y me insertó ya el código del curso. Pues puso aquí, bueno, la verdad no sé por qué fue que puso como código del curso, puso un 5. Pero aquí aparece el código del profesor, lo coloca el 5, ¿cierto? Porque es porque este código pues existe. Entonces ahí no hubo ningún problema y lo pudo insertar. Lo mismo aquí en estos de acá, ¿cierto? Yo digo aquí, bueno, voy a insertar otros cursos. Entonces va, por ejemplo, va a ser con el profesor 1.
No hay ningún problema porque el profesor 1 existe en la tabla de profesores, ¿cierto? Démosle aquí un asterisco aquí a profesores y aquí hay un profesor que tiene código 5. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la integridad referencial. Bueno, entonces aquí estaría el profesor 1 existe, el profesor 3 existe, me lo va a insertar bien, el profesor que tiene código 4 existe, el profesor que tiene código 2 existe, bueno, no había ninguno con código 5, pero ya lo insertamos. Entonces todo esto, la inserción pues sería exitosa, ¿cierto? Porque una de las restricciones es que el código pues existe, el código del profesor existe en la tabla de profesor por la clave foránea que hemos colocado. Entonces aquí vamos a insertar estos cursos y vamos para verificar que nos lo haya insertado bien, entonces vamos a darle un select a esos cursos. Bueno, entonces aquí me lo insertó todos los cursos que le dijimos, ¿cierto? Me colocó 5, 6, 7, 8 y 9. Miren que aquí en este insert yo no coloco el código del curso, ¿cierto? Solamente empiezo a colocarlo desde el nombre del curso, ¿cierto? Entonces aquí está, por ejemplo, el nombre, el número de horas, el valor del curso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí entonces ya nosotros observamos eso. Bueno, aquí ustedes ven acá que el diagrama tiene otras cosas, tiene el estudiante por curso y el estudiante. ¿Cierto? Pero entonces vamos a ver, aquí podemos crear entonces otra tabla de estudiante. Esta tabla de estudiante entonces, ¿qué tiene? Miremos una cosa en esto que es particular. Tenemos la tabla estudiante y tenemos la tabla estudiante por curso. Entre estos dos, ¿cuál sería la tabla que tendríamos que crear de primeras? ¿Qué piensan ustedes? Estudiante, profe. Estudiante, ¿por qué? Por el código del estudiante que se asocia con la del curso. Exacto, porque primero hay que crear todas las tablas que tienen cardinalidad 1. O sea, si yo tengo aquí este de 1, cardinalidad 1 y este de cardinalidad muchos, yo primero tengo que crear esta. Si yo tengo esta de estudiante y estudiante por curso y curso, yo tengo que crear primero el curso y estudiante para después crear esta que es la tabla intermedia, porque esta va a tener dos claves foráneas, ¿cierto? Va a tener este código de curso, se va a copiar acá código de curso y el código del estudiante se va a copiar acá, que en este caso se llamó código estudiante, bueno, este nombre acá, ¿cierto? Y miren ustedes que aquí pues aparecen unos índices, ahorita vamos a mirar bien pues como de qué se trata, ¿cierto? Entonces, en este orden primero tengo que crear profesor, luego puedo crear el curso o puedo crear el estudiante en cualquiera de los dos, pues cualquiera de los dos es indiferente. Y de último sería este porque esta es una tabla intermedia entre curso y estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros crearíamos esa tabla? Aquí entonces lo podemos verificar, ¿cierto? Tenemos esta tabla de estudiantes, no tiene ningún problema porque no tiene claves foráneas, un autoincrement, el documento del estudiante, el nombre, el apellido. Entonces necesitamos que ustedes hagan esto mismo para su proyecto. Qué tan bueno que la otra semana ustedes hagan esto mismo para el proyecto que ustedes están desarrollando, o sea, crear las tablas, ¿cierto? Que ya lo tuvieran hecho. Entonces, esa es la que tiene cardinalidad 1. Yo coloco aquí el primary key y aquí entonces crearíamos esa tabla. Esto pues no tiene nada así como extraño. Lo crearíamos. Aquí ya creamos esa tabla. Aquí le damos actualizar. Entonces, aquí observamos que está aquí la tabla de curso, estudiante y profesor. Está aquí la tabla de estudiante. Este es un autoincrement que recuerden que se genera en forma automática. El documento, el nombre, el apellido, la edad. Y luego tenemos aquí un insert. Este insert me permite a mí pues crear los estudiantes. Recuerden que aquí en el insert, aquí se colocan los nombres de los campos y en el values los valores, ¿cierto? Que se colocan entre comillas simple.
Bueno, y no tiene pues así ninguna restricción en especial, solamente que esta sería la clave primaria. No hay clave foránea, si estos valores no pueden ser nulos, o sea que tienen que tener valores. Los ejecutamos y ya pues aquí si yo le doy un select asterisco from estudiante, él me muestra los datos que tiene esa tabla de estudiante. ¿Cierto? Aquí los observamos. Los observamos acá. Ahora, para crear la tabla intermedia, aquí observamos que entonces tenemos que crear, ¿qué pasó acá? Entonces, internamente, ¿qué fue lo que se hizo? La clave principal de cada una de estas dos tablas se copia en esta tabla intermedia. O sea, el código del curso y el código del estudiante. Se copian, o sea, tengo que colocar aquí dos campitos o dos campitos que sean del mismo tipo que de las claves primarias de las tablas de las cuales se copió, ¿cierto? Entonces, este código de curso se relaciona con curso a través de su clave primaria curso y este código estudiante se relaciona con estudiante a través de la clave primaria que se llama código estudiante, ¿cierto? ¿Cómo sería esto por código? Entonces, por código, entonces sería así de esta manera. Yo tengo aquí la tabla estudiante por curso, tengo el código del curso, que es de tipo no nulo, el código del estudiante, la fecha, pues la fecha pues en que se inicia el curso. Digo que la clave primaria es la unión de estos dos campos, porque cuando yo tengo una tabla intermedia, cuando se tiene una tabla intermedia como esta, ¿cierto? Entonces la clave primaria es la unión de estos dos campos, de los dos campos de las cuales se creó esa tabla. O sea, esta tabla se creó de la unión de este campo y de este, ¿cierto? Porque es una tabla intermedia, ¿cierto? Entonces se copia. Cada una de las claves primarias de las tablas con las cuales me estoy relacionando se copia aquí. Y la unión de esas dos se denominaría clave primaria. Pues esa es una forma. O sea, la clave primaria, recuerden que significa que no se repite, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, aquí el código del estudiante, aquí no se repite, ¿cierto? O sea, siempre este código del estudiante va a ser único, este código de curso va a ser único. En este caso, el código del curso y el código del estudiante, o sea, la unión de esos dos tampoco se va a repetir. Es decir, un estudiante puede tener varios cursos. Por ejemplo, el estudiante con código 1 puede tener el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso 4, ¿cierto? O sea, pueden haber 4 registros para un estudiante. Y en un curso pueden haber muchos estudiantes, pero no se va a repetir, pues, por ejemplo, que para un registro que el estudiante 1 va a estar en el curso 1 y luego nuevamente decir que el estudiante 1 va a estar otra vez en el curso 1. Eso no va a permitir que se repita porque recuerden que la clave primaria no se repite, ¿cierto? Entonces aquí nosotros estamos diciendo que la clave primaria es la unión de los dos campitos, ¿cierto? Y esa clave primaria es una restricción que no va a permitir que se repita pues esa ocurrencia. Y también vamos a decir que tenemos dos claves foráneas, ¿cierto? Porque cada una de ellas está haciendo referencia a la clave primaria de la otra tabla. Entonces nosotros decimos, bueno, el código del curso, este primerito que tenemos acá, se va a relacionar con la tabla curso a través de su clave primaria. Recuerden que las claves foráneas siempre se relacionan con la otra tabla a través de su clave primaria, ¿cierto? Entonces, esta es clave foránea de esta tabla que estoy creando y me estoy relacionando con la tabla curso a través de su clave primaria, ¿cierto? Lo mismo aquí el código del estudiante. El código del estudiante es una clave foránea, ¿cierto? Aquí yo estoy definiendo que es una clave foránea. Y se va a relacionar con la tabla estudiante a través de su clave primaria, ¿cierto? ¿Esto qué significa esta restricción? Que yo para poder crear aquí, para poder asignar un estudiante a un curso, este estudiante tiene que existir en la tabla estudiante y este curso tiene que existir en la tabla curso, o si no, él no me lo dejaría crear.
como lo que pasó ahorita con curso y profesor. ¿Recuerdan? Que en curso, recuerdan lo que ahorita pues nos pasó, ¿cierto? Que aquí, como bien lo dijeron ustedes, nos lo dijo pues Flor, aquí en esta parte, cuando estábamos creando un curso y tratamos de colocar aquí que el profesor era 6, no nos lo dejó hacer, o sea, no nos dejó crear ese curso con el profesor 6 porque ese profesor no existía en la tabla profesor, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa acá. Esta restricción que estamos colocando acá, aquí más abajito, aquí cuando estamos tabla estudiante por curso, aquí en estudiante por curso, ¿qué estamos haciendo? Nos va a permitir asignarle a un estudiante un curso, ¿cierto? Pero para yo poder asignar a ese estudiante ese curso, tiene que existir el estudiante en la tabla estudiante y tiene que existir el curso en la tabla curso, o si no, él tampoco me lo va a permitir, así como tampoco permitió en curso asignar un profesor que no existía en la tabla profesor. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros pues llamamos lo que es la integridad referencial. Esa parte, muchachos, sí, para que ustedes lo entiendan bien, muy importante que ustedes lean pues todo este documentico, que ahí están, explicarían lo mismo que les estoy pues diciendo a ustedes, pero sí es importante que ustedes pues lo lean, ¿cierto? Entonces, aquí, perdón, aquí estoy entonces creando esta tabla estudiante por curso con sus restricciones. La restricción es que los campos no sean nulos, que haya una clave foránea, en este caso una clave foránea compuesta. Tiene dos claves, tiene una clave primaria compuesta, tiene dos claves foráneas porque se relaciona con dos tablas, porque es una tabla intermedia, ¿cierto? Entonces aquí yo lo creo esta tabla estudiante por curso. Aquí en este punto, pues seguramente en esa tabla no va a haber nada. Si yo le digo aquí, select asterisco from estudiante por curso, vamos a ver si él me lo... Ah, me está diciendo que tengo un error. Bueno, lo voy a copiar acá, tal cual aquí aparece. Bueno, no tiene nada. Entonces yo le voy a insertar el primer elemento. Entonces, o sea, pues muchachos, que tanto para crear las tablas como para los datos, siempre, si yo voy a crear, primero tengo que crear la tabla que tiene cardinalidad 1 y luego la de muchos. Y si voy a insertar los datos, pues primero tengo que insertar en los datos en la tabla que tiene cardinalidad 1 y después en la de muchos, ¿cierto? Pues porque es lógico que yo no puedo, que si yo voy si yo voy a crear el curso, pues tiene que existir la tabla profesor porque yo voy a hacer referencia a él aquí en la creación de la tabla curso. Y si yo voy a crear estudiante por curso, pues tiene que existir curso y estudiante porque a los dos voy a hacer referencia cuando estoy creando la tabla estudiante por curso. Igual si voy a insertar un estudiante por curso, pues tiene que existir ese estudiante y tiene que existir ese curso por la restricción que tiene internamente esta tabla, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en esta parte, bueno, no tiene nada, aquí vamos a insertarlo. Entonces, este código curso, tenemos que insertar un código estudiante y una fecha, ¿cierto? Entonces, yo tengo que mirar que esto sí existe, o sea, yo tengo que darle aquí un select asterisco from curso para saber qué tengo yo en la tabla curso. Yo tengo aquí estos códigos y, o sea, que el código 1 existe y en la tabla profesor, select asterisco from profesor, pues aquí también aparece 1, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, el profesor 6 no existe. O sea, yo este me lo permitiría, ¿cierto? Porque el profesor 1
el curso 1, recuerden que primero es el curso y luego es el estudiante. Entonces, el curso 1, ay, perdón, no es profesor, es estudiante. Qué pena. ¿Cierto? O sea, estudiante por curso se relaciona es con curso y con estudiante, como podemos observarlo acá. Estudiante por curso se relaciona con curso y con estudiante, no con profesor. Ahí me equivoqué. Entonces, estudiante, también sí existe el estudiante 1, pero no existe, por ejemplo, el estudiante 5 o el estudiante 8, ¿cierto? Tendría yo que primero registrarlo, registrar el estudiante como tal, para poder yo asignarlo después a un curso, y es lo lógico, ¿cierto? Aquí yo voy a ejecutar este insert. Aquí me dice que lo hizo. Es decir, si yo ejecuto aquí esta instrucción de estudiante por curso, entonces aquí me lo insertó, ¿cierto? Bueno, aquí tengo pues, bueno, aquí me equivoqué, puse 2011, bueno, está desactualizado. Pero ¿qué pasa? Si yo aquí voy a hacer otro insert, voy a copiarlo para, bueno, vamos a hacerlo insert into estudiante por curso. Voy a colocar los campitos código. Aquí sí no hay ningún campo que sea autoincrementable, ¿cierto? Cur, bueno, estudiante curso. El código, este es el código del curso, ahora voy a colocar el código del estudiante. La fecha. Y aquí vamos a colocar los valores. A los valores. Supongamos que yo coloco que el curso 1, pero que coloco también que el código del estudiante, por ejemplo, es un código, vamos a colocar 1.9. Y vamos a colocar que esto fue en el 2000. Después vemos un poquito más lo de las fechas, porque las fechas siempre sí. 2022, 0. Este es el mes y este es el año. Digo el día. Colocamos entre comillas porque es una fecha. Y miremos qué pasa con esta inserción en la tabla estudiante por curso. Aquí me dice que no puede adicionar o actualizar un hijo por un foreign key, por una restricción de foreign key. Ya sabemos esto por qué es. ¿Por qué es que no está sacando este error? Porque está intentando meter un quinto registro en una tabla que solo hay 4, profe. Sí, porque, a ver, porque nosotros tenemos acá, aquí tenemos algo, ¿cierto? Estamos colocando este 1 que corresponde al código del curso, ¿cierto? Tenemos que mirar que este 1 sí exista en la tabla cursos. Miremos si existe. Sí, sí existe. Ahora, el segundo es el código del estudiante. Tenemos que mirar que este código de estudiante, este 1, exista en la tabla estudiante. Verifiquemos. No existe ningún estudiante que tenga código 9, ¿cierto? Solamente existen 4. Ahora, si yo coloco aquí en vez de 9, coloco 4, vamos a tratar de insertarlo. Aquí ya sí me lo va a dejar insertar, porque el 1 existe, o sea, el primero es el código del curso, existe en la tabla curso, y el segundo, que es el 4, existe en la tabla estudiante. Recordemos que ese es pues como el objetivo, ¿cierto? Este código de curso tiene que existir en la tabla curso y este código estudiante tiene que existir en la tabla estudiante. Muchachos, yo los invito como para que miren esto un poquito más, de pronto qué dudas tienen de esto, que de pronto practiquen ustedes con este ejercicio en sus computadores, que empiecen a hacer ese modelo de entidad-relación para sus proyectos. De pronto alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, si se está entendiendo el tema o no se está entendiendo. El tema es importante que lo tengamos en cuenta. Si se está entendiendo o que... Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí.
Bueno, muchachos, entonces para que hagan lo mismo con sus proyectos, para que creen las tablas de sus proyectos y empiecen a crearlas, a insertar los registros en esas tablas. Listo. La otra semana seguimos con este ejercicio y que ustedes de pronto, qué bueno que trajeran sus bases de datos con las recomendaciones que yo les he colocado ahí, pues ya los miramos, de pronto yo me he equivocado, ustedes me dicen, miramos entre todos esas recomendaciones y que ustedes crean las tablas. Empiecen como a crear algunas tablas, a tener algunas dudas de la creación de esas tablas, de la creación de los foreign key, todo eso. Si me hacen el favor. Listo, profe. Bueno, que gracias, José Listo, Enrique. profe, muchas gracias. Bueno, Estefanía, gracias a ti también. A todos, a Andrés, qué bueno que Andrés vino. A Camilo, a Diana, que es muy juiciosos. Estefanía, también que hace el esfuerzo, porque sé que tiene muchas cosas. Flor, José Enrique, Juan Esteban, qué bueno que viniste, Juan Esteban. Karen, Helio, Samid, Sandra y Tania. Bueno, muchísimas gracias a todos jóvenes. Por favor, practiquen este ejercicio. Lo siguiente que hay que hacer en el ejercicio, muchachos, es seguir insertando los datos en las tablas y mirar estos select. Qué bueno que ustedes, mira, obtener los nombres de los estudiantes con sus apellidos, eh, tener los nombres de los estudiantes con su apellido. Esto ¿cómo se pueden hacer? Mirando este documento y mirando esto otro, que de pronto ustedes les den una repasadita de estos documentos para que vengan acá, pues ya con algo ya como leído. Listo, muchísimas gracias a todos. Bueno, ay, que perdón, pero antes de que se vayan, hay unas personas a las que yo les dije que de pronto nos reuníamos hasta ahora. Si de pronto hay alguien que de los que les dije pues que se quedaran, por favor, entonces se quedan un momentico, si me hacen el favor. Muchas gracias, Tania, gracias a ti. Gracias, Elio, Estefanía. Gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Karen, listo, Karen. Gracias, profe. Bueno, Camilo, muy bien, qué bueno que hayas venido. Gracias, Sandra. Qué bueno, Sandra también por acá, pues que Sandra es muy juiciosa. Jorge Enrique, bueno, a todos. De pronto estoy esperando si viene ahorita más gentecita. Un momentico acá. Y muchas gracias.